Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a Luca Lampariello, políglota que habla 14 idiomas. Es increíble, además los niveles que tienen sus idiomas es espectacular. Al menos español lo habla perfecto. Hoy lo vamos a entrevistar en este canal. Yo ya sé que estoy llevando a la gran mayoría de este tipo de entrevistados a mi otro canal. Si no lo conoces, clic en la descripción. Martín adquiere un idioma. Así se llama mi otro canal, donde estoy hablando sobre cómo aprender idiomas de manera autodidacta. Y ahí estoy entrevistando a mucha gente. Pero esta vez he querido traer a Luca a este video, a este canal, porque quiero escarbar un poco, no solamente en sus técnicas para aprender idiomas, sino más como en su historia. Bienvenido, Luca. Muchas gracias por aceptar la invitación. Una invitación que se ha hecho larga, porque tú y yo andamos ocupados. Hay muchos que ya te conocen, porque si no conocen a Luca, hicimos una entrevista hace unos 4 años más o menos. La voy a dejar por acá, no sé dónde, para que la vean. Y en esa entrevista conversamos mucho sobre qué se puede hacer para aprender mejor un idioma cuando uno es migrante, cuando uno es expat, cuando uno recién ha llegado a un país nuevo. Hoy la idea es contar más tu historia como políglota, cómo así aparecieron todos esos idiomas y un poco escarbar en tus anécdotas. Pero antes, para los que no te conocen, no sé si te puedes presentar muy brevemente. De dónde eres, dónde vives, etcétera. Gracias. Antes de todo, gracias por la invitación. Soy Luca Lampariello, soy italiano y trabajo ahora mismo, soy, digamos, emprendedor en el sentido que tengo una empresa que se llama Smart Language Learning Academy, donde pues es una escuela online, digamos. Es una academia online de idiomas donde enseñamos a las personas como para aprender los idiomas de manera más eficaz, más divertido. Pues los idiomas son mi pasión y son mi hobby y también son mi trabajo. Llevo como 30 años aprendiendo idiomas, un poco más, yo creo 32 o 33. Yo pues al principio quería trabajar como ingeniero, pero al final pues la vida me llevó a trabajar con idiomas. Esa es una historia bastante larga. A lo mejor la vamos a contar. Para los que no saben, Luca habla... ¿Cuántos idiomas hablas? 13, 14, ¿cierto? O sea, ¿qué has aprendido, digamos? Eso. Yo siempre digo, cuando me ponen la pregunta, me hacen la pregunta, ¿cuántos idiomas hablas? Yo siempre digo, llevo aprendiendo 14 idiomas más el mío, que es el italiano. Bueno, depende de la palabra de qué significa hablar, pero digamos que hablo 14 idiomas más el italiano, que es mi lengua materna. Son 14 más el italiano. Claro, porque muchos contamos el idioma materno, ¿no? Como para que suene más, ¿no? Eso. Bueno, es un idioma, ¿eh? Efectivamente puedo decir, puedes decir, hablo 14 idiomas extranjeros, eso sí. Ok. Tú eres uno de los referentes en internet porque además antes de que se ponga de moda hacer canales sobre idiomas, tú ya estabas metido, digamos, haciendo entrevistas y publicaciones y tenías un blog escrito, no sé si todavía lo tienes, y en algún momento creo que tuviste un podcast. Entonces, Luca es un referente, ¿no?, en el tema idiomas. Pero es muy interesante porque yo lo que descubro en ti, Luca, es algo que no he visto mucho en otros lados, porque hay como muchos polos, ¿no?, en las personas que saben muchos idiomas. Hay aquellos que aprendieron todos sus idiomas de manera muy natural y desde muy jóvenes. Después hay los otros que son como el otro polo de, pues un idioma hay que ponerle sacrificio y hay que estudiar mucho y hay que memorizar y hay que todos los días dedicarle 2, 3, 4 horas, ir a la escuela y pasar los exámenes. Y digamos como que no valoran tanto esta manera natural de aprender idiomas, ¿no? Y también hay estos polos con las edades, ¿no? Yo, por ejemplo, he empezado muy tarde a aprender idiomas. Mi primer idioma, que fue inglés, lo empecé a los 34, ¿no? O no, a los 30. Alemán a los 34, ¿no? Y siento un poco a veces que no me es tan fácil o no me ha sido tan fácil como a otras personas que empezaron a los 10 años, que tienen más tiempo aprendiendo, ¿no? Y en Luca Lampariello encontramos una combinación de todo, ¿no? Como alguien que ha aprendido de pequeño, que ha aprendido de grande, que ha intentado miles de técnicas, ha desarrollado las suyas. Entonces, hoy quería yo hacer un recorrido un poco por tu historia y ir entendiendo cómo ha sido tu
tu proceso. No sé si nos puedes contar cuál fue el primer idioma que aprendiste. Tú no eres Claro. bilingüe de nacimiento, ¿cierto? No, te lo voy a contar todo. Ok. Bueno, LingQ es la aplicación que yo uso para sumergirme en el idioma que estoy aprendiendo. En esta aplicación puedes encontrar una biblioteca inmensa de textos, artículos, libros, entrevistas que puedes filtrar según tu nivel y según tus intereses. Puedes importar también vídeos de YouTube o películas de Netflix para leer los subtítulos. Eine Sinnkrise, in der das Große und Ganze in Frage gestellt wird. Warum kommen Menschen überhaupt in die Midlife-Crisis und welcher Weg könnte da auch wieder herausführen? Con esta aplicación es posible leer en otro idioma, escuchar al mismo tiempo y hacer un seguimiento del vocabulario que vas adquiriendo de una manera natural. Puedes saber qué palabras son las que te faltan aprender para seguir avanzando en los niveles. Te voy a dejar en la descripción un link con el cual puedes crearte una cuenta totalmente gratis en LingQ para que empieces a usarlo. Empecé a estudiar el inglés y el francés con 10 años. Nosotros tenemos un sistema escolar donde tenemos la escuela media. Tenía 10 años cuando entré en la escuela media y empecé con el inglés justamente y el francés durante 3 años. Y resulta que, como siempre, como sabes, cuando aprendes idiomas en la escuela es bastante difícil porque todo el sistema se apoya en la gramática, mucha gramática, vocabulario y todo eso. Entonces, con 12 años, mi inglés era terrible y mi francés también. Después, estaba muy frustrado, la verdad, porque quería aprender a hablar bien. Estaba fascinado por el inglés, por el mundo americano, digamos, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, con 12 años... mis padres vieron que me interesaban los idiomas en general, sobre todo el inglés, y entonces encontraron, mi mamá en particular, encontró a una chica americana que era, digamos, la novia del hijo de unos amigos de mis padres, y pues al final empecé a trabajar con ella y lo cambió absolutamente todo. Porque me di cuenta de que esta chica no solo era súper maja, era súper simpática, me llevaba, por ejemplo, cosas por hacer y sobre todo me llevaba películas. Ya tenemos que considerar que yo soy cuarentón, entonces ya hace 30 años no tenía internet. Y por eso el hecho de poder aprovechar de cassettes, me parece que se diga en español, para mí era una pasada. Entonces empecé a ver, digamos, cambié el paradigma, el sistema de aprender, en el sentido de que no hacía ejercicios de gramática, sino veía un montón de películas, hablaba con ella, entonces utilizaba y gozaba del idioma de forma natural, y al cabo de unos cuantos meses mi inglés cambió radicalmente y empecé a hablar con ella con fluidez, y entonces estaba muy contento. Al cabo de unos cuantos meses, con 13 años, ya hablaba mucho mejor, y me acuerdo como fuera hoy que por la primera vez cuando me fui al extranjero en un viaje para estudiantes, para mejorar, para refinar, perfeccionar el inglés a Irlanda, me acuerdo de que la gente pensaba que era americano. Me acuerdo una vez que había una chica por la calle y me decía, ¿pero tú de dónde eres? Y pasa otra persona y dice, he's American, es americano. Entonces estaban convencidos, he's American, estaban convencidos que era americano. Entonces me di cuenta de que todo ese trabajo en particular, pues con el inglés, ¿sabes? Lo había cambiado todo. Eso con el inglés. Entonces, con 12 años, mientras que seguía frecuentándole la escuela media, como la llamamos nosotros en Italia, también la profesora de inglés se daba cuenta de que mi inglés había mejorado muchísimo. Y lo mismo pasó con el francés de manera diferente, porque con 13 años descubrí que había un canal, que se podría ver un canal. Ahora parece ridículo, con internet puedes hacer de todo, pero en aquella época solo tenía la televisión, y en particular un canal que se llama France 2. Entonces me di cuenta de que no solo podía ver la televisión en francés, sino que la podía ver con subtítulos. Ponía subtítulos para ver todo, de todo. Entonces empecé cada noche, a ver que sea una película, un programa, y me apuntaba cosas, frenéticamente, porque claro, que no podías parar, ¿no? Entonces me apuntaba todo y después chequeaba, comprobaba, ¿eso qué significa? Y entonces con el francés lo mismo, sobre todo
con películas. Y entonces con 15 años hablaba inglés y francés con fluidez. Gracias a estas cosas que hacía en casa. Yo siempre lo digo, si vas a la escuela, frecuentas una escuela, lo que cuenta más es lo que haces en casa o lo que haces en tu vida en general, no en la clase, no en la escuela. La escuela es the cherry on top, como se dice en inglés, es algo más, pero teníamos que, digamos, es un paradigma diferente. Nosotros tenemos la tendencia a pensar, tienes que aprender en la escuela. No, tú aprendes en la vida antes que nada, y después en la escuela, claro, puedes aprender cosas. Entonces, eso con el inglés y el francés. Después, con 15 años, pues vi en la televisión que había una publicidad, un curso que se llama Curso de Agustín, y es muy conocido, bastante conocido en Italia y en España, no sé en el resto de Europa, pero nada, estaban promocionando un curso de alemán, y yo me dije, pues eso parece interesante. Entonces empecé a comprar fascículos, porque salían 96 fascículos o unidades cada semana, y pues empecé en septiembre de 1996. Me acuerdo exactamente cuando empecé, y por ahí la verdad es que por la primera vez me enfrenté con un reto, con un desafío, que era de aprender un idioma desde cero, solo, prácticamente solo. Entonces empecé con las técnicas y los métodos típicos de la escuela. Tenía, por ejemplo, un libro de gramática, y al cabo de algunos meses me di cuenta de que no funcionaba. Me di cuenta de que, digamos, centrarse en la gramática no funcionaba, no estaba funcionando. Entonces empecé a aplicar una técnica, y la verdad, te digo la verdad, no sé cómo empecé a utilizarla. Eso me resultó natural. Empecé a traducir textos, esta técnica de traducción bidireccional. Entonces escuchaba, por ejemplo, cada unidad tenía diálogos. Yo escuchaba, leía, escuchaba al mismo tiempo, analizaba el texto, y después lo traducía al italiano, por ejemplo, en un Google Doc, en un fichero, y después de algunos días lo traducía hacia el alemán. Y eso no solo me gustaba, sino también, digamos, me daba la posibilidad de rellenar las lagunas que tenía. Es un sistema gracias al cual te puedes hacer una sorta de testing. Haces testing, ¿no? Ok, una cosa es analizar un texto, otra cosa es traducirlo y chequear si lo que estás haciendo es correcto. Así que puedes, ¿sabes? Puedes corregir los errores, y todo eso sin estrés. Bueno, la técnica es un poco más elaborada que eso, pero digamos, la idea principal es de trabajar el material de forma activa, sobre todo al principio. Y eso me funcionó muy bien, me lo pasaba pipa, como se dice en Madrid. Estoy en Madrid, de hecho. Tengo Dime. una pequeñísima pausa que no me quiero ir, no quiero que avances sin esta duda. ¿Por qué hiciste eso ahí y no antes con el inglés y el francés? Porque cuentas que lo descubriste con el alemán, ¿cierto? Es una pregunta excelente, y te doy la respuesta. La respuesta es que la razón por la cual hice eso al principio con el alemán es que por la primera vez en mi vida estaba empezando totalmente desde cero con el alemán, mientras que en inglés y en francés, cuando empecé con 10 años, ni pensaba en aplicar técnicas, porque simplemente eran lenguas que tenía que aprender en la escuela. Entonces, después de 2 años, ya tenía un nivel, digamos, intermedio bajo, y esta técnica en particular, la traducción bidireccional, se aplica solo si eres principiante, solo si empiezas un idioma desde cero. Esa es la razón por la cual nunca la apliqué al inglés o al francés. Yo tengo esta teoría, este paradigma, que es el siguiente. Yo creo que para desarrollar el habla o para desarrollar habilidades en un idioma tenemos 3 fases. Tienes la fase principiante, la fase intermedia y la fase, digamos, avanzada. La fase de principiante o la fase inicial es la fase donde lo que cuenta más es entender el sistema del idioma. Entonces yo lo que llamo el sistema UFU en inglés, Understand, Familiarize, Use. Entonces la traducción bidireccional me sirve no tanto como para desarrollar el habla, para hablar, sino es un sistema de traducción que me permite entender profundamente el sistema, haciendo esa traducción hacia mi lengua materna y al revés. Después hay la segunda fase, que es familiarize en inglés, o sea, tienes que
familiarizarte con el idioma, y después hay la fase número 3, que es la fase de utilizar el idioma, como lo haría, por ejemplo, un nativo. Entonces, en la primera fase, para contestar a tu pregunta, en la primera fase utilizo esa traducción bidireccional. Lo hice con el alemán porque acababa de empezar, y no lo hice con el inglés y el francés porque cuando me di cuenta de que podía aplicar otros métodos que no sean los que pertenecen al sistema escolar, pues era demasiado tarde, ya estaba en la fase número 2 en inglés y en francés. Por eso es lo que pasó con el alemán. Y un año y medio después salió también el curso de Agostini en español, idéntico como estructura a lo del alemán. Pues me he dicho, bueno, qué pasada, puedo utilizar el mismo sistema al español, y empecé a aprender español en septiembre de 1999, con 18 años. Y nada, me lo pasé bien. Digamos, me resultó más fácil, por supuesto, porque el español, como sabes, para un italiano es mucho más fácil que el alemán, y ya tenía un sistema de aprendizaje, porque el momento más difícil de mi carrera lingüística, digamos, fue al principio con el inglés y después con el alemán, porque fueron los dos puntos más importantes. Yo creo que cuando me preguntan cuál es el idioma más difícil, es el primer idioma que has aprendido, primer idioma extranjero, porque no tienes una técnica, no sabes exactamente cómo hacerlo, y después de eso, pues empecé a aprender siempre con el mismo sistema. Entonces, 2 años después, me parece, estaba en Sardeña. Sardeña es esta isla italiana. Pues me enamoré de una chica holandesa, y me acuerdo de que la conocí en el verano, y después empecé a aprender en septiembre, y aprendí el holandés 3 meses, y le escribí una carta romántica, y después me fui a Holanda como sorpresa, porque de hecho cuando la conocí ya tenía programado un viaje a Holanda también, y aparecí delante de su puerta, y su hermana abrió la puerta y me dije, Lotte, que era esta chica, y la chica se quedó a cuadros, ¿sabes? Me dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y esa es la razón por la cual aprendí holandés. Y claro, el holandés era el idioma número 5, mucho más fácil porque ya sabía el alemán. Claro. Entonces eso... Y inglés. ¿No? Eso. Inglés y alemán. Eso te facilita mucho porque el holandés es muy parecido al alemán y parecido al inglés. Es una mezcla de los dos. Y sigo con toda la historia de los idiomas. Bueno, no sé hay de repente hacer una pausa porque voy como sacando algunas preguntas y conclusiones. Mira, una cosa que me llama la atención es que en tu narración o en la historia que estás contando, sí entiendo que para ti aparecieron como soluciones estos métodos como más académicos, ¿no? Como de traducción bidireccional, o no sé, si debe ser algo parecido a Simil o algo así, no sé. Pero algo que a mí me llama la atención es que si uno, o sea, voy a poner un ejemplo para explicar lo que estoy intentando. Hace 4 años, una amiga brasilera que vive acá en Alemania me preguntó, Martín, tú conoces a Luca Lampariello? Me preguntó en persona, ¿no? ¿Cómo hace él para aprender esos idiomas? ¿Cómo lo hace? Tú que lo has visto, tú que has estado ahí al costado suyo, ¿cómo hace Luca para aprender idiomas? Y yo pensé, te lo juro, pensé 4 segundos, y lo primero que vino a mi mente no fue traducción bidireccional, como que, esta es la manera como Luca aprende, sino lo primero que me vino a la cabeza fue, creo que él es como un buen imitador. O sea, me vino eso a la cabeza, como alguien que sabe imitar bien como los gestos o los acentos o las maneras. Y también le dije, y creo que ha tenido novias de varios países. Y ella se rió, ¿ya? Y traigo esta historia acá porque, claro, no quiero confundir a la gente y como pensar que de repente... A mí me parece increíble la experiencia con la traducción bidireccional y seguramente ha sido y será una solución para muchas personas, pero lo que más me llama la atención es como tu conexión con los idiomas, ¿no? Porque en todo lo que tú estás contando, siempre la traducción bidireccional
surgió como una solución para poder llegar a un lugar que tú querías llegar. O sea, como había una atracción, una necesidad de aprender el idioma, y eso mucha gente no lo tiene, ¿no? Como que mucha gente, yo me topo con mucha gente que dice, yo quiero aprender alemán, pero no sé, como que no tienen esa motivación, la motivación suficiente, ¿no? Eso es exactamente así. Uno de los malentendidos sobre cómo aprendo idiomas, por ejemplo, eso es culpa mía a lo mejor, porque tendría que explicarlo mejor, es que la traducción bidireccional solo es algo que utilizo para empezar. Okay. O sea, los primeros 3 meses, 4 meses, como ya te he dicho, en el cuadro de aprendizaje que utilizo, en el cual, digamos, actúo, la traducción bidireccional no es un método como para aprender hablar un idioma con fluidez, sino es solo el principio que me facilita como para aprenderlo después. La realidad es que los idiomas tú los aprendes cuando los hablas y los vives. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, para mí, lo que hago normalmente es simplemente, digamos, aprender durante 3, 4, hasta 6 meses cuando me siento, ¿no? Y eso puede sorprender un poco a la gente, pero para mí no es el momento más, digamos, sí es divertido, pero también no es lo más chulo. Lo más chulo para mí es efectivamente utilizar los idiomas en mi vida. Entonces, lo que dices tú, justamente, es, yo, digamos, utilizo este método solo para llegar al momento en el cual puedo empezar a utilizar el idioma. Por eso te digo que los primeros 3-6 meses es el momento más delicado donde ahí está, bueno, utilizo esta traducción bidireccional, pero la realidad es que he aprendido casi todos esos idiomas, digamos, a hablar esos idiomas con fluidez, hablando los idiomas, viviendo los idiomas. Y eso es lo más importante, como estabas diciendo tú justamente, comentando tú, la gente no tiene muchas veces, empieza a aprender un idioma sin saber por qué. Yo sé exactamente por qué quiero aprender un idioma. O sea, puede ser porque conocí a una chica, porque me enamoré del país, porque me fui ahí, porque me gusta la literatura. Eso tiene que ser una razón poderosa. Si no tienes razones, no vas a aprender un idioma porque es un camino, digamos, es una aventura a largo plazo y mucha gente lo deja porque no ve como por qué hacerlo. Yo sé, cuando empiezo un idioma, sé exactamente por qué quiero hablar un idioma. No quiero chapurrear un idioma, no quiero aprender un idioma justo para decir 2 palabras o para impresionar no sé, a alguien por la calle. Los aprendo para mejorar mi vida y he visto que lo más increíble que me han aportado los idiomas es que ni puedo describirlo, ¿sabes? No se trata solo de relaciones con chicas, sino también de mí, por ejemplo, aquí en Madrid la gente me trata como si fuera un madrileño, me lo paso increíblemente bien y además tengo la ventaja de ser un extranjero en Madrid y la gente piensa, por ejemplo, que soy español y esto es una ventaja increíble, así, encontrar piso, hablar con la gente, ir al supermercado, entonces yo sé por qué, ¿no? Sé por qué los idiomas te lo cambian todo. Y por eso cuando aprendo un idioma, yo quiero aprender un idioma, hablar un idioma con fluidez para que sea parte de mi vida y cambiar mi cerebro en este sentido. Por eso yo no solo llevo aprendiendo idiomas, sino quiero seguir aprendiendo idiomas toda mi vida. Eso es lo que hace la diferencia fundamental, que quieres saber exactamente por qué. No, eso que acabas de decir es increíble, ¿no? Como, por ejemplo, hace unos días, bueno, yo hablo alemán fluido actualmente, pero yo empecé muy tarde y no lo estoy poniendo como excusa, sino como contexto y claro, tengo un acento marcado y bueno, cometo todavía algunos errores en declinaciones y eso. Y hace 2 días llamé por teléfono al ¿cómo se llama en español? El doctor de los pulmones, el Lungenarzt, y para sacar una cita, y me dio una cita en diciembre. Estamos en mayo, ¿no? Me dio una cita para diciembre, o sea, en 7 meses. Y yo le dije, pero estamos en mayo, sí, pero no tengo. Ok, déme un segundo. Le pedí a mi esposa que llame y se lo dieron para junio, ¿no? Y no es porque yo no me haya podido comunicar, me comuniqué perfectamente bien, pero probablemente ella sabe cómo decirlo, sabe Claro. cómo la tonalidad, como qué botones apretar emocionalmente en la comunicación para que le den una cita antes, ¿no? Y yo quizás sueno un poco más extraño, ¿no? Porque no sé, como que alguien que puedes manejar mejor por teléfono, ¿no? Y ese tipo de cosas se Claro. logran solamente
sabiendo muy bien el idioma, ¿no? Lo has descrito como muy bien. Entonces, luego vienen otros idiomas, como para ir terminando la historia, que tú los pondrías ya en otro saco, en otra caja, ¿o cómo lo describes? Bueno, no, yo simplemente después de, como lo voy a hacer un poco más, digamos, cortito, después el holandés aprendí el sueco, el ruso, el portugués, el chino mandarín, y, el húngaro, el serbio, etcétera, etcétera, siempre utilizando el mismo sistema, o sea, Ok. traducción bidireccional al principio y Y después lo que ha cambiado un poco es que ahora, digamos, lo más importante es llegar al punto después de 3, 6 meses donde puedo utilizar podcasts o ver vídeos. Entonces he dejado un poco, digamos, el sistema académico en el sentido de que para mí, otra vez, la traducción bidireccional me gusta, pero la verdad es que quiero aprender a, digamos, utilizar el idioma cuanto más temprano posible. Y entonces eso es lo que hace la diferencia fundamental. Y claro, he experimentado mucho en mi vida, entonces he cambiado un poco de técnica, sobre todo en la segunda parte, la segunda fase. La primera fase siempre es más o menos es el sistema de traducción bidireccional. Y una cosa te puedo decir como políglota, o sea, persona que tiene que manejar muchos idiomas, es que es verdad que desde un lado aprender idiomas es más fácil, pero mantener los idiomas que hablas es más difícil. Sí, Porque claro. claro, con 14 idiomas tienes que saber qué hacer y es imposible practicar 14 idiomas cada día. Es una locura. Entonces, pero digamos, utilizo entre 6 y 10 idiomas más o menos cada día y eso ya es como mucho. Sí. Y el resto, bueno, hay límites, claro, pero no estoy obsesionado por los idiomas. Utilizo los idiomas como para mejorar mi vida. Entonces, para mí, si no utilizo o hablo chino, japonés, danés o holandés, no pasa nada. Claro, me imagino que hay algunos idiomas que hablas menos, ¿no? O que utilizas menos, ¿no? Es como muy interesante también, no sé, como tú tienes algunos idiomas como con un acento extraordinario, ¿no? Español, bueno, italiano es tu idioma materno, inglés, francés, alemán también es muy bueno. No he escuchado otros, no conozco otros idiomas como para decir si tienes o no tienes buen acento, pero eso es algo que impresiona a la gente, pero al mismo tiempo como siempre pienso que es algo muy injusto, ¿no? Porque la gente que, que no sabe un poco sobre aprender idiomas, lo único que sabe juzgar es si tienes o no tienes buen acento. Y muchas veces el que tiene buen acento se lleva como mucho reconocimiento. Oye, hablas muy bien, ¿no? Y el que no tiene buen acento, o sea, como que no se le toma muy en cuenta, ¿no? Y un poco más bien es como, no sé cómo decirlo, como no recibe el valor que merece, ¿no? Y eso me parece muy injusto, porque como tú has descrito, no todos aprenden los idiomas para lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo me puse a aprender un tiempo francés. No sé, nunca he intentado hablarlo. Es que no lo necesito y lo único que yo quería era poder mirar cosas en francés y ver películas en francés y leer en francés y todo eso lo puedo hacer, ¿no? Como no... Pero, claro, si me pongo a hablar, me cuesta muchísimo, ¿no? Y hay gente que, igual con la lectura, que es muy buena leyendo, pero quizás no habla o habla mal. Y en tu caso, digamos, entiendo que también es así. Tendrás algunos idiomas que no hablas bien, pero que en algún momento aprendiste y que los puedes usar para lo que tú quieres, etcétera, ¿no? Mi pregunta es, para alguien que no es políglota, que no está intentando aprender 14 idiomas como Luca Lamparello, sino uno solo, ¿qué es lo que tiene que hacer en orden, o sea, para poder lograr aquello que quiere, ¿no? Porque tampoco es tan fácil como decir, bueno, si quieres leer en inglés, lee en inglés. Si quieres escuchar inglés, empieza a escuchar. Si quieres hablar, tienes que hablar. Acá al frente mío vive mi cuñada, que ella me dice, es que tú deberías hablar más alemán si es que quieres aprender más rápido. Y yo digo, sí, no, porque yo tengo muchos amigos acá latinos que trabajan en alemán
y hablan mucho menos alemán que yo. O sea, como que hablar todo el tiempo alemán, para mí, no necesariamente te hace aprender. No sé, es mi manera de pensar, ¿no? Pues mi consejo es, puede parecer demasiado sencillo, pero estabas comentando lo de la pronunciación también, del acento de la pronunciación. Para mí lo más importante, lo que ha cambiado muchísimo, la cosa, digamos, que ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años, es que me di cuenta de que lo más importante para aprender un idioma es escuchar. Antes pensaba, bueno, para hablar tienes que hablar, Eso. sí, verdad, pero me he dado cuenta de que, de hecho, la cosa más fácil que tú puedas hacer y más eficaz es simplemente de desarrollar una rutina donde escuchas tu lengua meta por lo menos 30 minutos al día. Y 45 minutos sería mejor, 1 hora mejor. Si escuchas todo el día, hasta es mejor, porque eso, por eso llamo la fase número 2 de familiarización, es que escuchar es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en un idioma extranjero y hasta te mejora de manera subconsciente la pronunciación. Normalmente tenemos este paradigma desde la escuela de que para aprender un idioma tenemos que aprender de forma explícita, se dice explícita, eso es difícil pronunciar en español. O sea, que tenemos que sentarnos, que tenemos que escuchar ahí, prestar atención, y eso no necesariamente es verdad. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, me comentan, Luca, tienes una pronunciación de, no sé, hablas tan bien, yo digo, yo creo que el talento existe, creo que, por ejemplo, tengo esta capacidad de imitar a nativos, que es peculiar, que es mía, pero yo creo que el 80 hasta el 90% de lo que tengo ahora es el resultado de una rutina en la cual yo escucho entre 30, 45 y 60 minutos cada día. Podcast, televisión, eso es lo que hace a largo plazo, hace una diferencia enorme, porque de manera subconsciente mi cerebro está, por ejemplo, está oyendo todos esos sonidos y lo aprende, y después cuando al momento de hablar, después, bueno, me resulta más fácil. Justo para darte un ejemplo, cuando tú escuchas el idioma, sea lo que sea, tomamos el alemán por ejemplo, un error que comete mucha gente es de intentar centrarse en cada palabra, ¿no? Quiere intentar, digamos, entender todo. No, tú déjalo ahí tranquilo, tú escuchas el flujo de palabras y sobre todo te puedes concentrar en trozos de sonido. Para darte un ejemplo, kurz gesagt, ¿no? Kurz gesagt es una expresión, en español, ¿cómo dirías kurz gesagt? En corto, ¿no? En resumen. Entonces, la gente, sí. En resumen. Entonces tú dices, uno dice kurz gesagt, pero mi cerebro, escuchando, por ejemplo, una oración, kurz gesagt, y después el orador sigue, lo oyes muchas veces, empiezas a escuchar kurz gesagt y después lo dices. Entonces tu cerebro, cuando lo vas a decir, kurz gesagt, ni piensas que son dos palabras, o son un sonido. Lo aprendes de forma, digamos, subconsciente. Y eso es como se aprenden, los niños aprenden los idiomas. En resumen, es un trozo, no son dos palabras. Nosotros, lo que pasa es como adultos vemos dos palabras en resumen y nuestra mente pensamos, eso son dos palabras. Un niño que aprende de forma implícita, en resumen, es simplemente un trozo de sonido. Entonces, mi consejo cuando la gente me dice, ¿yo cómo puedo aprender idiomas? Es, antes que nada, aprender la base. Eso puedes utilizar un curso como Asimil, como Pod 101, como Teach Yourself, hay muchos. Sí. Eso, 3 meses como para aprender cómo funciona el idioma. Después de 3 meses o 6 meses, lo más importante es crear una rutina para escuchar todos los días. Te digo otra cosa, ahora que estoy en la fase número 2 del serbio, que es un idioma que llevo más o menos 2 años, aprendo un poco menos 2 años, he puesto todo en mi iPhone. Hoy, por ejemplo, tengo que ir a Valdemoro, que está a 40 kilómetros desde Madrid, y no, después de esta entrevista, ¿no? Y entonces podría decir, la excusa, no, estoy muy ocupado, estoy liado, no puedo. No, ahí, en el tren, voy a escuchar 30 minutos de serbio. Y eso, si lo haces todos los días, y no solo escuchar cosas nuevas, sino cosas que ya he escuchado y ya he entendido. Entonces, con esta rutina, el idioma parece
parece raro, ¿no? Dices, solo escuchando, porque la gente piensa esta mentalidad de tienes que sentarte, tienes que estudiar, para nada. Sí, puedes hacerlo 3 meses, 6 meses al principio, después es todo, digamos, el paradigma fundamental, la acción fundamental es de preparar una rutina en la cual tú, truene o llueve, Sí. vas a escuchar tu lengua meta todos los días. Vas a entender mucho mejor, vas a pronunciar hasta mucho mejor. Claro, tienes que aprender a entender, a escuchar también, pero es más sencillo de lo que la gente piensa. La gente lo hace muy complicado. Que la gente ¿sabes? no lo Y cree, esto lo ha cambiado ¿no? todo. Mucha gente no La lo gente cree. no lo cree porque... Piensa la que gente es no lo poner cree porque play y va a aparecer como magia, ¿no? Como el input. la gente no lo cree, la gente no lo cree porque nosotros llevamos años aprendiendo de una manera en la escuela. Y nos dijeron, por ejemplo, esa es la manera de aprender, porque pensamos que en la escuela se aprende, ¿no? Entonces dices, esta es la manera de aprender idiomas. Y el problema es que toda esta información está en la parte emocional del cerebro. Nosotros como niños hemos aprendido a creer a estas creencias que están ahí manejadas en la parte emocional. La parte intelectual, que está aquí, digamos, no cree a todo lo que dice la parte emocional. Entonces eso es para cuando tienes creencias sobre que sea lo que sea, aprendizaje de idiomas, de todo. Nosotros tenemos ideas fijas, creencias, que están otra vez manejadas en la parte emocional del cerebro, muy difícil de cambiar. Entonces, hasta que te digan, Martín, no se aprenden idiomas de esta manera, sino de otra, a una persona que no sabe nada de aprendizaje de idiomas, ¿no? Se acerca ahora mismo al aprendizaje de un segundo idioma, no se lo cree al principio. Me dice, este que me está contando. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo y vivirlo para entender, eso es de hecho es mucho más fácil de lo que parece. Y una última cosa, cuando yo digo que hablo 14 idiomas, la gente me dice, bueno, hay dos tipos de reacciones. O que me dicen, no, que va, este tío que me está contando dice tonterías. Wow. O la otra es, wow, tienes que ser un genio. Te puedo asegurar que yo no soy un genio. A lo mejor soy una persona inteligente, no sé, pero normalmente inteligente. Lo que hace verdaderamente la diferencia, otra vez, los que nos están escuchando, parte emocional le dicen, no, este tiene que ser un genio, no. Yo sé cómo utilizar el cerebro y lo he aprendido y he invertido muchísimo tiempo como para entender, sobre todo en el aprendizaje de idiomas. Si sabes cómo hacerlo, después tienes que querer aprender un montón de idiomas. Nosotros, sea lo que sea, tenemos el cerebro como para aprender 20, 30, 14 idiomas. El límite es un límite de tiempo y de espacio y de posibilidades en la vida, porque como adultos tenemos un montón de cosas por hacer. Pero si quieres hacerlo, sí que se puede. Simplemente tienes que abandonar todas esas creencias que tienes sobre el aprendizaje de idiomas, experimentar, seguir a políglotas. Ahora mismo lo podemos hacer todo, se puede hacer de todo con internet. Y cuando tú empieces a experimentar y ves lo que te gusta, lo que funciona, lo que no funciona, vas a ver que es una pasada. Y ahora mismo tenemos todas esas posibilidades. Puedes escuchar de todo, puedes encontrar de todo, traducir a tu lengua materna, tener input comprensible, puedes hacer de todo. Entonces, el mundo está en tus manos si quieres. Y si tienes ganas de ver cómo funciona el aprendizaje de idiomas, lo que llamo smart, eficaz. Sí que se puede, te lo puedo asegurar. Y yo no soy un genio, te lo digo, soy una persona simplemente te creo. Que ha descubierto... Sí, lo sé, a lo mejor no me creen las otras personas porque he visto reacciones, ¿no? de las personas que piensan, tú tienes que ser un genio. No, para nada. Es que esas reacciones al final también es una manera de protegerse, ¿no? Y decir, esto que él hace... implica mucho esfuerzo y yo no estoy dispuesto a tanto sacrificio, entonces mejor te pongo tu como sticker de genio y me libero de... Etiqueta. Sí, muy bien. Eso es una excusa. Estoy perfectamente de acuerdo. Antes de que te vayas, quiero solamente hacer una pregunta más que podríamos ya cerrar el video acá, pero realmente es un tema que me interesa muchísimo y creo que puede ser de valor, que es... los bloqueos, el tema de los bloqueos con un idioma. Alguna vez tú me has contado, no sé dónde, creo que en Berlín o no sé dónde, que hay algún idioma por ahí que tú decidiste, no sé si abandonar o ponerle pausa o no seguir, que es el danés,
porque tenías como una mala experiencia, un desamor o una novia que no se te dejó o algo así, no sé. Y entonces como te costó mucho retomar el danés porque ahí tenías como una conexión emocional que interrumpía, ¿no? Y eso le pasa a muchísima gente, no solamente con el tema amor, sino acá en Alemania hay mucha gente que se siente, no sé, discriminada o que el cambio cultural es tan fuerte. Entonces, todos esos, como que, toda esa situación emocional están como adjuntas a, tengo que aprender alemán. Entonces, el alemán ya se presenta como un idioma que tiene una carga que va más allá del idioma, ¿me entiendes? Que cuando uno dice aprender alemán es como, oh, tengo que asumir mi vida, tengo que encontrar trabajo, tengo que hacer amigos porque no tengo muchos amigos acá, tengo que... Entonces, el alemán, cuando aparece el alemán, viene con toda esa carga y mucha gente simplemente no puede, como que se choca y eso pasa no solo con el alemán, pasa con cualquier idioma. Pero, claro que hay algunos idiomas, sobre todo los que son más distintos a los nuestros, con los que pasa más a menudo. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el fútbol, sobre todo el fútbol europeo, y he encontrado algunos podcasts en otros idiomas que escuchar sobre fútbol. Por ejemplo, sigo uno en portugués y me encanta escucharlo porque es muy divertido y hacen buenos análisis y me siento muy cómodo escuchándolo, y además porque el portugués es muy parecido al español. He encontrado uno en italiano también, lo estoy escuchando. Y claro, italiano también es parecido a español y también es divertido. Y he encontrado uno alemán. El tema me interesa, pero es que son tan aburridos hablando de fútbol, como que la manera de aproximarse al fútbol no es tanto como entretenimiento, sino más como una disciplina, ¿sí? Porque es como la manera de pensar acá. Entonces es más estadístico, es más... Y no sé, como que ahí termino dejando de escuchar al alemán inconscientemente y me voy por los otros podcasts, ¿no? Y me imagino que hay mucha gente que le pasa lo mismo acá, que dice, ok, voy a escuchar algo en alemán, pero que es tan difícil conectar a veces que terminas volviendo al español o otro idioma, ¿no? ¿Cómo afrontar esos como bloqueos que van más allá de lo lingüístico, más allá del vocabulario, más allá de la gramática? Simplemente cuando tienes como una traba ahí. Bueno, antes que nada, yo diría que el aspecto psicológico de aprender idioma es fundamental. Nosotros muchas veces, digamos, en el mundo del aprendizaje de idiomas, nos centramos en cómo se aprende, qué método tienes que utilizar, pero yo creo que antes que nada lo más importante es efectivamente el aspecto psicológico. Entonces, un consejo que doy a muchos de los estudiantes de la escuela es que cuando tú tengas un bloqueo, en lugar de seguir estudiando, intentar aprendiendo, es parar un segundo, sentarte y escribir todas esas creencias y todos esos bloqueos psicológicos que tienes. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, estás en Alemania, no sé, acabas de mudarte a Alemania, lo que te pasó a ti, pero le pasó a muchas personas. He hablado con muchas personas que se fueron a Alemania, sobre todo de habla hispana, y me dicen, el tiempo no me gusta esto, y después tienes que pensar que siempre puedes cambiar tu opinión sobre las cosas. Entonces nosotros tenemos una carga emocional y unos pensamientos fijos sobre las cosas. Yo simplemente cuando los tengo, y eso me pasa a mí también, cosas negativas, pensamientos negativos sobre algo, me digo que siempre hay, digamos, un aspecto positivo de las cosas. Puedes mirar las cosas de según cómo se mire, todo depende, ¿no? Hay también una canción de Árabe de Palo que habla de eso. Y cuando tú tomas el tiempo, en lugar de ir, de piloto automático con estos pensamientos negativos, te sientas, escribes este pensamiento negativo y después piensas a otra cosa que puede ser positiva. Un ejemplo, estás en Alemania, los alemanes son fríos. Eso es un pensamiento es un estereotipo. Después puedes escribir, no son fríos. De manera intelectual, de manera racional, vas a pensar, algunos son fríos, algunos no. Es una cultura diferente, pero ya también conocí a personas súper simpáticas y súper abiertas. Para cada pensamiento que tú tengas frente, no sé, del país, del idioma, de tu relación con el idioma, de tus posibilidades, se puede ver de forma positiva. Entonces, el consejo que doy es que antes que nada, el aspecto psicológico es fundamental.
Dos, es importante prestar atención cada unos cuantos meses, 3 meses, te sientas, pasas 20 minutos con una hoja, papel y con un lápiz y inviertes tiempo como para, digamos, pensar en tus pensamientos, porque si vas, digamos, en autopiloto, no vas a cambiar las cosas en cuanto a los bloqueos. Esa es una de las técnicas que puedes utilizar. Te digo una porque si no vamos a tardar 4 horas. Pero en resumen, lo más importante es que prestar atención al aspecto, son 3 los aspectos fundamentales fundamentales en el aprendizaje de idiomas. Uno es el aspecto psicológico, lo que se llama el mindset. No se habla de esto en la escuela, no sé en tu país, pero a mí en Italia nunca hemos hablado del mindset. En general, no, claro, en general, nunca. Y el mindset es importante al momento de desarrollar cualquier habilidad. Mindset primero. Después hay lo que se llama en inglés skill set, metodologías, estrategias, tácticas, digamos, para cómo aprender. De esto, bueno, eso se habla en la escuela, pero son tácticas, estrategias que no funcionan. Y tercero es el self-management, o sea, organizarse. ¿Qué significa? Encontrar el tiempo como para aprender todos los días. Eso es otro aspecto del cual la gente no habla y es que es fundamental porque aprender todos los días es la clave como para aprender cualquier idioma a largo plazo. Entonces, esos 3 aspectos, dos de estos no se habla solo del skill set. Y para contestar, para finalizar la respuesta a tu pregunta, otra vez, el mindset es fundamental. Entonces, tú también puedes invertir tiempo buscando, por ejemplo, cuáles son las creencias más comunes sobre el aprendizaje de idiomas, bloqueos sobre los idiomas. Vas a ver y vas a conocer a un montón de gente que los tiene. Y eso es lo que está pasando en la escuela. Yo creo que la parte más fundamental de esta academia no son tanto los cursos, sino también que la gente comparte sus problemas. Ah, yo también tengo este problema. Ah, sí, ¿cómo lo has solucionado? Esta comunidad hace toda la diferencia. Otra vez, el aspecto psicológico del aprendizaje de idiomas es absolutamente fundamental. Sí, y eso del mindset creo que muchas veces se ve reflejado también más allá del idioma, ¿no? Porque acá, por ejemplo, hay muchas personas, no sé de España, pero de Latinoamérica que vienen buscando un cambio de gobierno, o sea, como que tienen esta cultura de echarle la culpa de tus propios problemas, de todos tus problemas al gobierno, ¿no? Y como, claro que el gobierno hace cosas malas y se equivoca y muchos gobiernos son terribles y eso está claro, pero esa manera de vivir de que mis problemas suceden porque hay alguien arriba que tiene la culpa, ¿no? Y como que uno se libera de la culpa y se la entrega a alguien. Entonces, cuando vienen esas personas acá a Alemania, sucede lo mismo, solamente que empiezan a echarle la culpa a los dueños de casa, ¿no? Como el alemán es muy difícil, los alemanes son muy fríos, las personas acá no me quieren, como que el problema no son los alemanes ni el idioma, sino el problema es que tú estás acostumbrado a vivir echándole la culpa de tus problemas a otros, ¿no? Como que ese mindset, eso. ¿No? Sí, eso sí. Es así. Genial. Oye, muchísimas gracias, Luca. No sé si puedes compartirnos dónde la gente te puede encontrar, tus redes sociales tal vez. Pues lucalampariello.com es mi sitio, simplemente. Sí. Y después en internet lo mismo en YouTube, puedes escribir simplemente, teclear Luca Lampariello en YouTube y vas a encontrar mi canal, que tiene el mismo nombre. Y desde ahí, desde mi lucalampariello.com vas a encontrar todo, la academia, los cursos, el blog y todo lo que he puesto en internet, digamos. Genial. Listo, nos vemos entonces. Cuídate. Un placer, como siempre. Un placer. Un abrazo desde Madrid. Chao. Chao.